Buenos días o buenas tardes a todo el mundo, en función de su localización geográfica. Soy Carol Abril, trabajo en la Red Valenciana de Biobancos en Fisabio, en España, y les quiero presentar este trabajo que llevamos a cabo en el contexto de la Unidad Técnica de SNOMED del Sistema Nacional de Salud del Gobierno de España, para explorar el uso eficiente de SNOMED en REDCap. Aquí tienen un poco la agenda de lo que vamos a ver, el contexto, aproximaciones y perspectivas. De manera que empezamos por lo más básico. Tenemos una gran cantidad de datos generados en los proyectos de investigación que en realidad son muy heterogéneos entre sí, y esta cantidad de heterogeneidad en realidad no hace más que aumentar día tras día con la cantidad de proyectos que están en marcha de investigación biomédica a lo largo de todo el mundo. Quería explicarles un poco este esquema o traerles un poco a colación, porque viene un poco a colación, con respecto al uso de los datos en investigación. Este esquema fue preparado por SNOMED Internacional y hace la relación entre cómo los datos fluyen desde historia clínica a través de investigación para luego acabar cerrando el ciclo con el retorno de la información. Por una parte tenemos que se genera gran cantidad de conocimiento y por otra tenemos la ingente necesidad de conocimiento para incorporar a los sistemas de información y en definitiva para hacer una mejor asistencia. Hemos detectado realmente que incidimos de una manera potente sobre cómo recuperar datos desde historia clínica, generamos gran cantidad de datos de investigación, pero no está tan claro hasta qué punto se hace ese retorno de datos. Desde la parte de generación de conocimiento para la asistencia es donde debemos quizá hacer una pequeña reflexión de hasta qué punto la usabilidad de los datos generados pueden tener un retorno eficiente al Sistema Nacional de Salud, en nuestro caso. Todos conocemos, creo yo, los principios FAIR, que cada vez más están en nuestros planes de gestión de datos, en cualquier proyecto de investigación, para que los datos sean encontrables, accesibles, interoperables y reusables. Entonces, en este contexto, la Red Valenciana de Biobancos, como expertos en lo que es la gestión de muestras y la manipulación de estas muestras de uso para investigación biomédica y también de los datos asociados a la misma, nos planteamos que el reto está en que cuesta muchísimo que la información esté normalizada, accesible y reutilizable. El uso de REDCap viene a romper esta barrera y a aumentar la usabilidad de toda esa información. Las características de REDCap se pueden consultar en cualquier documentación del proyecto REDCap o en cualquier instancia que esté instalada en vuestras instituciones. Me gustaría remarcar que existe la posibilidad de interoperar la información asociada entre historia clínica electrónica y REDCap, algunas aproximaciones comerciales, otras están generadas ad hoc, pero en general siempre se repite una misma ecuación. Es necesario tener una buena estructura de datos y un sistema de codificación eficiente para que realmente la interoperabilidad semántica sea una realidad. No solo dos palabras que quedan muy bien y suenan muy bien en los contextos institucionales o formales, pero que realmente posteriormente cuesta mucho de implementar a nivel real. Para ello, en nuestro caso, la Red Valenciana de Biobancos, también la Red Nacional de Biobancos, y siguiendo un poco lo que serían los pasos que nos marca la historia clínica electrónica propuesta por el Sistema Nacional de Salud, nos marca una recomendación del uso de SNOMED. Nosotros nos adherimos a esta propuesta y vemos aquí algunas de las características que puede tener el uso de SNOMED a la hora de aumentar la eficiencia. Para consultar más detalle os dejo el QR en la base y así podéis ver detalles sobre SNOMED si es la primera aproximación o el primer contacto que tenéis
con la terminología. A mí, en definitiva, me interesa hablar sobre la eliminación de las barreras lingüísticas que SNOMED nos va a permitir y, sobre todo, cómo se conjuga con el uso de REDCap. En primer lugar, os muestro aquí la página del Centro Nacional de Referencia de SNOMED para España y concretamente vamos a ahondar un poco en lo que sería el conjunto de referencias. Los conjuntos de referencias de la extensión del Sistema Nacional de Salud de España nos va a permitir consultar para usos determinados un conjunto de valores posibles a la hora de utilizarlos en los sistemas de información. Lógicamente hay tantos conjuntos como necesidades puedan detectarse y gestionarse. Va un poco a demanda y hay algunos que son muy grandes, como por ejemplo el de enfermedades raras, que puede tener más de 7.000 registros, y otros que son pues, más discretos, como por ejemplo el del género que estamos viendo aquí. Esto nos sirve a la hora de configurar nuestros cuadernos de recogida de datos, ya que vamos a ser capaces de tener unas referencias validadas y sobre todo llevar estos códigos de SNOMED para hacer más interoperables nuestras bases de datos. En este caso, pues nuestro REDCap. ¿Cómo lo incorporamos? La aproximación más básica sería codificamos la variable, codificamos las respuestas posibles, luego veréis, no es la única manera de codificar la variable, os lo muestro un poquito más adelante. En definitiva, aquí lo interesante es que el formato de exportación o de integración que posible a través de REDCap con otros sistemas de información, que es el XML con formato CDISC o DM, va a venir codificado según, en este caso, según SNOMED, porque lo hemos incorporado en la manera del diseño del cuaderno de recogida de datos, tanto para la variable como para los valores posibles que pueda tomar esta variable como respuesta. Vemos otro ejemplo aquí con los síntomas, donde tenemos una lista discreta de síntomas posibles, pero podrían haber aproximaciones un poquito más complejas o de mayor extensión, que sería conveniente analizar un poquito más en detalle. En este caso, ahora lo que os voy a presentar como un módulo externo, que no deja de ser unas extensiones que se distribuyen que no se distribuyen junto a la versión de REDCap, que van independientes y tienen su propia distribución, mantenimiento y actualización, nos pueden facilitar esta necesidad que de alguna manera surge para gestionar algunas funcionalidades que no tenemos contempladas en la distribución estándar. Os hablaré ahora mismo del módulo externo de ontología simple y cómo lo conjugamos con el uso de SNOMED. De manera que, volviendo al ejemplo que estábamos hablando de los efectos adversos de la vacuna, podemos disponer de un subset concreto dentro de nuestra distribución del Sistema Nacional de Salud. Podríamos incluso generarlo ad hoc con los navegadores y demás. Como ya podéis intuir, todo esto para que se gestione de manera eficiente, lo conveniente sería tener un servidor de terminologías para poder de alguna manera conectar nuestra instancia de REDCap directamente con ese servidor de terminologías que nos mantenga los conjuntos de referencia que queremos emplear o que son de nuestro interés. Os quiero presentar también que existe conjuntos de referencia a nivel internacional facilitados por SNOMED y concretamente para el ejemplo que nos ocupa vemos que Nueva Zelanda ha publicado un conjunto de referencias para los eventos adversos a la vacunación. Veis aquí en la parte inferior izquierda que aparece la lista, se puede consultar, los términos están en inglés, lógicamente, y en la parte derecha vemos que podemos hacer la descarga de los mismos. Nosotros hemos hecho la descarga. El concepto de SNOMED es el mismo en cualquier lenguaje en el que lo vayas a interpretar, de ahí la gracia del multilingüe, y a través de un cruce con nuestros descriptores en castellano obtenemos este formato. Tenemos el código de SNOMED, que es el mismo a nivel internacional,
Y aquí tenemos nuestros sinónimos. Tenemos el preferido, pero también tenemos otros sinónimos que pueden ser de interés, como por ejemplo, mira, taquicardia, tenemos frecuencia cardíaca aumentada o latidos cardíacos rápidos. Cada uno de ellos apunta a un mismo concepto. Y esto, implementado en el módulo externo de ontología simple, es un mundo, porque realmente, ¿qué vamos a conseguir? Vamos a conseguir cosas tan interesantes como tener la opción de marcamos taquicardia, taqui, y ya nos busca dentro de ese subconjunto que hemos definido para nuestro interés. Podemos incluso buscar algunos concretos, como por ejemplo un sinónimo como picazón, y tener visible el término, podríamos decir, más correcto, que sería prurito cutáneo. Aquí veis el ejemplo en la tabla anterior, el detalle, y vamos a tratar el tema del dolor, ¿no? Aquí el concepto, un ejemplo es como el tema de dolor. Dolor como efecto adverso nos devuelve una serie de conceptos posibles para poder completar el cuaderno de recogida de datos. Y muchos os plantearéis, ¿y por qué no utilizamos el Bioportal para hacer esto? Si Bioportal ya conecta con SMCT, y es cierto, es verdad, y nos da mucho servicio, pero tiene unas limitaciones muy notables. Aquí tenéis una variable, búsqueda del concepto en Bioportal, que es la que vamos a probar ahora, donde ponemos Bioportal Ontology, marcamos SNOMECT y vamos allá. Aquí tenéis el cuaderno que estábamos practicando. Vamos aquí a poner dolor y vemos que aparece dolor abdominal, cefalea, articular, mialgia y demás. Todo esto son hallazgos clínicos o trastornos que están derivados como evento adverso. ¿Qué sucede cuando lo hacemos en Bioportal? Vale, vamos a poner dolor aquí. Está conectando con SNOMECT de Bioportal y nos devuelve primero en inglés. Y segundo, una heterogeneidad de conceptos que no tienen por qué ser, ni trastornos ni hallazgos clínicos, que sería lo que nos interesaría a nosotros, porque la realidad de esto es que cuando hacemos esa búsqueda en el navegador, que es lo que nos está devolviendo Bioportal, vemos que igual vemos hallazgos que trastornos, que organismos. Esto realmente nos limita muchísimo la usabilidad de esta opción, y por tanto el uso con refsets validados nos da una garantía o una calidad en la toma de información que resulta clave para que realmente nuestro trabajo sea exitoso. En conclusión, ser más eficientes en la gestión de los datos biomédicos parece que siempre tiene la misma ecuación, y la repito: estructurar los datos, y con REDCap lo conseguimos de manera eficiente. Y ahora vamos a utilizar sistemas de codificación para que realmente la interoperabilidad semántica sea una realidad. Nada más, os dejo aquí mis datos de contacto por si queréis o os interesa estar en contacto. Aquí tenéis mi mail, Twitter y LinkedIn. Quiero agradecer al equipo de la unidad técnica de SNOMECT, bueno, en concreto a Javier Armendáriz como miembro de la unidad, colaborador estrecho también en el ámbito de biobancos, ya que estamos en el Observatorio de Interoperabilidad Semántica de la Red Nacional de Biobancos. Y nada más, espero poder responder todas vuestras cuestiones, y estamos en contacto para cualquier cosa que necesitéis. Un saludo.